si estar a favor, si estar en contra o ser neutral. Hay un pasaje en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 30, que dice así: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. De alguna manera decir, bueno, el que está en contra de callar. Pues vamos a ver, porque el Señor Jesús es claro en su palabra. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En un rosario básico, ¿no es cierto? Porque hay que hablar a lo básico. En un rosario básico, estas palabras de Jesús están diciendo más o menos así, que para ser discípulos de Él hay que estar profundamente comprometidos con su reino, ser parte del pueblo al cual el Señor ama, es decir, ser parte de la nación para poder militar en el espíritu. Y no solamente se pongan algunos una vestimenta el día domingo, vestido, corbata, vestimentas religiosas, que muchos algunas veces nos ponemos el día domingo y a escuchar el mensaje, porque el pastor sí predica bien, no es el otro predica bien, para que no me crean que estoy hablando de mí, predica bien, nos vamos a escuchar. No ese es el compromiso del cual el Señor está hablando. La palabra de Jesús, al que nos llaman al compromiso, es mucho más profundo que una religión. Es mucho más profundo que el cumplir. Y bueno, el día domingo me toca ir a la iglesia. Juntar con Cristo no es vivir una vida religiosa, sino que juntar con Cristo, recoger con Cristo, es vivir el reino de Cristo. Los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año, es amar al reino de Dios y todo lo que en el reino hay. Porque a veces decimos, yo amo el reino de Dios y dame querido todo, pero no vamos a hermano. Amamos el reino de Dios, tenemos diferencia con el pastor o con el ministro, pero no una diferencia de opinión como tenemos muchas veces, sino diferencias profundas. Las mismas diferencias que sin darnos cuenta muchas veces tenemos con el mismo Rey del Reino, con Jesús. Por eso el Señor les está diciendo a sus discípulos que el que con Él no junta desparrama, que el que conmigo no es, está en contra de lo que yo hago. Ahora, ¿por qué estaba diciendo Jesús esto a sus discípulos? Porque esta es una pregunta importante para poder entender el contexto. Bueno, la realidad es que todos los que estaban rodeando a Jesús en ese momento eran personas que habían llegado de diferentes formas. Algunos eran indecisos y entonces iban a Jesús de manera titubeante. ¿Será? ¿No será el Mesías? Porque si yo me involucro y después no es, voy a quedar mal parado delante de mis amigos. Es mucho más. Y si incluso yo me convierto a lo que él está predicando y dejo de practicar la religión, después cuando vuelva, ¿qué va a pasar en mi familia conmigo? Es decir, estaban los indecisos. ¿Será o no será el Mesías? Había otro grupo también que se acercaba a Jesús y eran aquellos que eran los interesados, aquellos que tienen una fama, que siempre están presentes y que solo vienen al reino de Dios por los panes y los peces. También están los indecisos, están los interesados, pero también iban los que estaban necesitados, aquellos que necesitaban una sanidad física y que iban a Él porque reconocían que en Jesús había poder para poder solucionar su problema físico
necesidad. Ahora, aún estos necesitados lo veían a Jesús como Jesús quería que lo viese. Él estaba esperando que lo viesen como el rey, que reconociesen que tenía un reino. Él estaba esperando que los que se llegaran a él se llegaran no por interés, no por necesidad, no de manera indecisa, sino que llegaran a Jesús comprometidos y para seguirlo. Es por eso que Jesús les dice a sus discípulos, al ver esta diversidad de personas que lo seguían, le dice estas cosas a sus discípulos, para que ellos comprendiesen que no debían seguirlo ni por necesidad, ni de una manera indecisa, ni siquiera por interés. Es decir, que Jesús les está enseñando a sus discípulos, miren muchachos, o ustedes son o no son. O están dentro o están fuera. En el reino de Dios no hay grises, como algunos enseñan. O es blanco o es negro. Porque Dios es absoluto. Y ante algo absoluto no puede haber términos medios. Nadie puede decir que el cero absoluto de la temperatura es y más o menos 273 menos 273. Menos 274, no. Es menos 273,15, ¿no es cierto? Que el número pi es 3, 14, 16, 23. No. El número pi es todo completo, un número infinito. Ante aquellas cosas que marcan, de las cuales no se puede cambiar ni un ápice, uno tiene que decidir o blanco o negro. Y el reino de Dios es absoluto. Por eso es que tú no puedes decidir y más o menos voy a ver. Es decir, que lo primero que no se puede ser es ser neutral. No es como ahora que van a la cancha, ¿vieron? Como no pueden ir los visitantes, entonces cuando juegan en el interior van los hinchas del equipo que está jugando, pero son neutrales. No llevan la bandera, no pueden ir con la camiseta, pero mamita si hace un gol el equipo de ellos. Gritan más que si tuviesen la bandera. De neutrales no tienen nada. Bueno, en el reino de Dios no se puede ser neutral. O soy o no soy. Y a veces nosotros creemos que porque no estamos haciendo nada malo, y bueno, yo no estoy haciendo nada malo, yo hago el bien que puedo, o no hago tanto bien, y entonces, y ahí estoy, no soy ni chicha ni limonada. A veces pensamos que porque no hacemos mal, estamos bien. Y el apóstol Pablo dice que aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Así que si tú estás creyendo que porque no estás haciendo nada mal, estás bien, yo te tengo que decir que tú eres neutral. Porque no se puede vivir en el reino de Dios sin hacer nada. No se puede ser parte del reino de Dios y decir yo no hago nada malo. Porque cuando tú estás diciendo eso, estás precisamente empezando a vivir algo malo, el no hacer. Por eso, Dios se está moviendo. Y Dios se mueve desde que el hombre pecó. Dios se mueve a favor del hombre. Y si tú no acompañas a Dios en este mover, es decir, tú no haces nada, tú estás pecando. Tú no estás en el reino de Dios, tú estás fuera, porque dentro del reino de Dios no hay neutralidad posible. No se puede vivir a medias. O estás con Dios o estás en el reino de Satanás. O usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador y vive en consecuencia, o usted seguirá viviendo bajo el dominio del maligno. Así es que nuestra decisión en esta noche, si tú no has tomado una decisión con Cristo, yo te invito a que empieces a pensar que debes hacerlo.
Porque si tú no has tomado una decisión con Cristo, tu vida está decididamente en manos de Satanás. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, en cuanto a estos que no se involucran en nada, aquellos que son tibios, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tremendo. A veces prefiero los fríos a los tibios. Ante esta realidad no nos queda hacer otra cosa que lo que hizo Isaías. En un momento Isaías de dificultad va al templo. Y ahí Isaías se da cuenta de que él vivía una vida neutral ante Dios. Él era un sacerdote. Él era alguien que participaba de todas las reuniones. Él era alguien que estaba en todos los sacrificios. Pero cuando se encuentra con Dios en aquel capítulo 6 de Isaías y ve la grandeza y el trono de Dios, y él escucha lo que Dios pregunta, él se da cuenta de su inoperancia dentro del reino de Dios. Y entonces, ante la pregunta del Señor, Isaías dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y cuando Dios le dice: ¿quién irá?, él se decide y dice: heme aquí, envíame a mí. Pero el problema no está solamente en ser neutral. El otro problema para poder pertenecer al reino de Dios, para poder estar a favor del reino de Dios, es que debemos vivir ahora la soberanía de Dios en nuestras vidas. Yo no puedo ser parte de un reino y no reconocer al rey. Puedo estar en ese reino, lo cual no significa que sea parte del reino. Dios tiene derecho a tomar todo de tu vida. Y tú tienes que reconocer este derecho de Dios en tu vida, para tú entonces poder pertenecer al reino de Dios. Él puede tomar tu cuenta bancaria, Él puede tomar tus talentos, tu preparación académica, tu profesión. Él tiene que tomar tu vida en general. Todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, todo le pertenece a Él. Y solamente tú tienes que decidir ponerlo a los pies de Él y decirle: Señor, todo es tuyo. Y poner todo lo que tenemos a sus pies, porque a Él le pertenece. Esa es la postura del verdadero cristiano. Esa es la postura de aquel que reconoce la soberanía de Dios. Eso es vivir dentro del reino de Dios. Pero también el vivir en el reino de Dios es no estar dispuesto a vivir en el reino de Satanás. Algunos dicen: bueno, un poquito acá y un poquito acá. ¿Y qué me hace un poquito acá? Y un poquito y un poquito. Y Dios, cuando estoy está contento. Bueno, quien vive así no vive en el reino de Dios. Y entonces, cuando uno vive un poquito y un poquito, Satanás toma terreno y toma ganancia en nuestra vida. En el reino de Satanás, ¿saben?, abunda la incredulidad. Y cuando empieza a crecer la incredulidad en nuestra vida, esta va a tomar terreno en la crítica. Esto va a traer indiferencia en tu vida. Esto va a llevarte a la apatía y al desamor por el reino de Dios. Y cuando estas cosas abunden en tu vida, el resultado será inevitable. Tu vida estará llena de dolor, tu vida estará llena de angustia, de malestar, de agobios y de fracasos. ¿Y sabes por qué? Porque simplemente habrás perdido el gozo del servicio. Vivir en el reino de Dios trae gozo, gozo en el servicio. Había un corito que nosotros cantábamos cuando eras chica, y Alejandro se va a acordar bien de los hermanos libres. Gozo hay, sí, ¿viste cómo se las va a acordar? En servir a Cristo. Gozo en el corazón. Cada día Él da poder, ayúdame, y me ayuda a vencer. Eso es vivir en el reino de Dios. El reino de Dios trae gozo, gozo en el corazón.
Pero cuando tú no permites que el reino de Dios domine tu vida, Satanás te habrá robado este gozo. Satanás te habrá robado la paz y la fe madura en Jesús. Es simple. Si no es blanco, es negro. En resumen, si tú no vives en el reino de Dios, tú habrás perdido el fruto del Espíritu. Y entonces lo que se agigantará en tu vida será lo antagónico al fruto del Espíritu. Es decir, la duda, el temor, la escasez, el odio, el rencor, el saber hacer el bien y no hacerlo. Hay una historia en el Antiguo Testamento que da un poquito de crédito a esto que yo estoy diciendo. Se encuentra en Segunda Reyes, en el capítulo 6, después lo buscan en la casa, capítulo 6, capítulo 7, es larga pero es linda la historia. Resulta que en Samaria, que era la capital del reino del norte, cuando ya el reino de Israel se había dividido en el reino del norte y en el reino del sur, de paso un chivo para la escuela de ministerio, lo saben bien, ¿no es cierto? Ya saben diferenciar bien esto. Y allí en Samaria había sido sitiada por los sirios. Y el hambre había empezado a adueñarse de la ciudad. De tal manera que habían llegado a un extremo de que, perdón lo que voy a decir, pero lo dice la Biblia, que hasta los desechos de los animales tenían precio, porque eso comían. Y una mujer hizo pacto con otra y dijo, bueno, hoy yo aso a mi hijo y mañana, y comemos, y mañana tú haces lo mismo con el tuyo. Y bueno, así lo hicieron, pero al otro día una de ellas dijo, no, yo no lo voy a hacer. Y fueron al rey, y el rey rasgó sus vestiduras y se puso mal. Y entonces mandó a su hijo, el príncipe, a ver al profeta. Todo lo que estamos pasando tiene la culpa el profeta. Y así va el hijo, el príncipe, al profeta Eliseo. Y Eliseo, cuando lo ve venir, sale a su encuentro y le dice, ante la pregunta del príncipe, ¿por qué estaban pasando todo este tipo de calamidades si ellos eran el pueblo de Dios? El príncipe le dice, mañana mismo va a haber comida para los habitantes de Samaria. Estaba profetizando lo que mañana iba a ocurrir. Y dice, y a esta hora mañana 1 libra de harina valdrá centavos. Y 2 libras de carne, unos pocos pesos. Yo diría que podría venir a Argentina, ¿no? Unos pocos pesos. Porque iba a ser tanta la abundancia al otro día que ya casi no iba a tener valor económico la comida que ellos podrían disfrutar. Y saben, el príncipe le contestó, eso no ocurrirá aunque Dios abra la ventana de los cielos. El profeta estaba dentro del reino. El profeta sabía de lo que estaba hablando. Pero el príncipe, y ese era el castigo que tenía el pueblo, estaba fuera del reino. Por eso es que no pudo creer. Y lo primero que Dios te va a robar si tú estás fuera de su reino es la fe. Y cuando Satanás logre robar tu fe en Dios, tu incredulidad, no te permitirá ver ni recibir la bendición de Dios. Tal vez usted esté pensando qué exagerado que es este pastor. La realidad es que este hombre no pudo recibir la bendición de Dios. Y entonces el profeta sigue diciéndole, mañana tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero no vas a poder disfrutarlo. Y dice que había unos leprosos, a la puerta de la ciudad de Samaria. Y no podían entrar. Y la realidad es que estaban entre la espada y la pared, porque entrar no podían
alimentos no tenían y el ejército sirio lo tenían ahí a pocos metros. Así que a la noche dijeron, bueno, vamos al campamento sirio y allí vamos a ver si podemos uñar algo. Total, si no lo podemos hacer, moriremos de hambre. Y si lo podemos hacer, salvaremos nuestro pellejo. Ahí sí van los leprosos. Y cuando entran en el campamento sirio a la noche, no ven nada. Lo único que ellos encuentran es todos los tesoros que el ejército sirio había abandonado. Comida en abundancia, riquezas. Y entonces comieron hasta saciarse y después dijeron con sabiduría, no nos podemos quedar nosotros con todo esto y nuestros hermanos están pereciendo. Así que fueron y dieron las nuevas a la ciudad de Samaria. El rey y el príncipe no lo creyeron. Así que el príncipe se puso en la puerta para que no vayan, porque dice, cuando ustedes salgan, ellos vendrán, porque las puertas están abiertas y nos matarán a todos. Pero el pueblo no lo escuchó al príncipe y dice que le pasó por encima. Él vio cómo venían con la riqueza, llenos de haber comido, pero murió y no pudo disfrutarla. ¿Sabes? Satanás quiere robarte la fe. Es que cuando uno vive la fe, uno vive el reino. Vivir y recoger con Cristo es confiar en Él. Cuando tú puedes confiar en Cristo, tú estás recogiendo con Él. Cuando tú puedes confiar en su poder, tú eres parte de su reino. Y tú siembras lo que Él quiere sembrar en el hombre y en la mujer. Pero además de esto, no solamente Dios quiere que tú creas, sino que la cuarta y última condición para formar parte de su reino es que tú tienes que dejar que Él, como el alfarero, construya una vasija donde Él pueda depositar su bendición. Porque si tú no tienes algo que contenga la bendición de Dios, como el agua entre los dedos se escurrirá. Pero si tú permites que Dios construya una vasija en tu vida, con tu vida, la bendición de Dios quedará, permanecerá y dará su fruto. Dios está esperando que cada uno de nosotros nos decidamos y dejemos que Él haga vasija en nuestra vida, para que Él pueda derramar su poder y su gloria. Pero esto no se logra simplemente viniendo los domingos. Y bueno, vengo a un culto. Concurro a un campamento, ahora que tenemos tantos campamentos. Y en el campamento recibo la bendición y vengo extasiado 3-4 días y después la vida sigue igual. No es concurrir a un taller, no es concurrir a una jornada especial en el año que la iglesia trae para bendición de sus hijos. Es vivir cada día, es dejar que el cincel de Dios cada día talle más hondo y haga tu vida más honda para que más bendición entre en tu vida. Porque Dios no derrama bendición donde su obra no es valorada. Y si tú no permites que Dios haga vasija en tu vida, tú le estás diciendo, todo lo que tú das es muy lindo, pero a mí no me interesa. Por eso yo te invito en esta noche a que tú estés dispuesto a ser vasija de Dios. Saben, quisiera poner solamente 3 ejemplos, porque luego tendremos que pasar a participar de la cena. 3 personas que dejaron que Dios hiciese vasija de sus vidas. Una era María. ¿Saben? María estuvo dispuesta a poner su cuerpo. Ella era soltera. Y Dios le dijo, de ti nacerá el Salvador.
María le podría haber dicho, pero Dios, Señor, yo no he conocido varón. Es más, se lo dijo. Porque en ese entonces no es como hoy, ¿vieron? En ese entonces ser una madre soltera era ser, primero el hazme reír, el ser criticada, el ser abandonada, el ser expulsada del hogar y de la ciudad, era sufrir horrores. Pero María, que conocía la misericordia y el amor de Dios, dejó que Dios usara su cuerpo. Y el cuerpo de María fue la vasija que Dios usó para traer a Jesucristo. Ella permitió, porque ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como tú quieras. Y ella estuvo dispuesta, y la consecuencia fue que fue la madre del Salvador. Otro hombre que estuvo dispuesto a ser vasija de Dios fue Noé. Dios le dijo, andá y construí un arca en medio de una montaña. Si le hubiese dicho a la orilla de un río, de un mar, vaya y pase. En un desierto y encima en medio de arriba de una montaña. Noé permitió que Dios esculpiera a través de la obediencia su voluntad en él. Y saben, Noé fue alguien que dejó que Dios llenara su vida. Y por medio de Noé, Dios salvó a su familia y a toda la humanidad. Y el último ejemplo que quiero dejar es el de Pedro. Pedro se encontraba arreglando sus redes, lavando sus redes, porque quienes pescan saben que después de la pesca hay que limpiar las redes. ¿De qué? De un montón de cosas que no son peces. Y esa noche Pedro había pescado y no había sacado ningún pez. Ahora, lo que seguramente había sacado eran todo tipo de juncos, todo tipo de yuyo, todo tipo de basura. Bueno, en esa época no había latitas, menos mal, pero había un montón de desperdicio que se tiraba en el lago. Y ahí estaría Pedro con un humor, estaría cantando glorias por haber pescado tanto, ni una mísera mojarrita sacó. Y ahí estaba Pedro, y ahí viene Jesús. Y viene Jesús seguido por la multitud, y Jesús le dice, Pedro, ¿me prestás la barca? Y Pedro le habrá dicho, bueno, mientras lavo la red, sí, metete, anda. Bueno, pero ahora llevame un poquito más adentro, para que la barca sea de púlpito, yo le pueda hablar a toda la multitud. Y ahí Pedro, prin, y lo llevó. Y mientras Jesús predicaba, Pedro seguía arreglando sus redes. Pero cuando Jesús terminó, y Pedro había terminado de arreglar sus redes, Jesús le dice, mira Pedro, ¿por qué no subís con tus redes y vamos mar adentro que vamos a pescar? Pedro le podría haber dicho, Señor, estoy de mal humor hoy, no elegiste el mejor día, toda la noche estuve pescando y no saqué ni un pejerrey, ni un cornalito. Pero Pedro estuvo dispuesto a entregar la barca a Jesús. Y Pedro se transformó años más tarde en el gran pescador de hombres. En alguien útil dentro del reino de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado si Pedro no hubiese entregado la barca a Jesús? ¿Alguna vez te pusiste a pensar en esto? ¿Qué hubiese pasado en la vida de Pedro? ¿Qué hubiese pasado en la vida de María? ¿Qué hubiese pasado con la humanidad si Noé se hubiese resistido? Si hubiese desparramado en vez de juntar en el reino con Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido llamados por Dios? ¿Cuántas veces habrá querido hacer vasija en tu vida? ¿Y cuántas veces habremos dicho, Señor, más adelante, déjame disfrutar ahora de esto?
Señor, con indiferencia, vivir tibiamente y querer con eso agradar a Dios. Dios te llama a una vida de compromiso. Dios está obrando en medio nuestro. Dios está caminando. Y si como iglesia individualmente nos seguimos el andar de Dios, estaremos como aquel príncipe que no dejó, que no permitió que la fe llenara su vida. Yo les invito a que como iglesia podamos reaccionar y podamos ver dónde está caminando nuestro Dios y seguir tras sus pasos y decir: Señor, yo quiero comprometerme radicalmente, sin condiciones, dentro de tu reino. Yo quiero ser parte de tu reino. Yo quiero vivir tu reino, porque yo quiero que tú vivas en mi vida. Yo quiero ser vasija tuya, para que tu Espíritu Santo esté con comodidad en mi interior y para que el Espíritu Santo trabaje con poder dentro de la iglesia a la cual yo estoy concurriendo. Porque la iglesia somos nosotros, y mientras nosotros no dejemos que el Espíritu de Dios llene nuestras vidas, mientras no nos decidamos por completo a vivir a favor de Jesús, mientras no estemos dispuestos a recoger con Él, mientras no estemos dispuestos a vivir con Él, mientras no estemos dispuestos a que Él viva con nosotros, estaremos desparramando lo que Él hace y estaremos poniendo estorbo al accionar de Dios. Por eso, antes de participar de la cena, quisiera que nos tomemos 10 segundos. Esto no es para pensar y filosofar. Esto no es una decisión que se arranca en un instante para vivir toda la vida. Dios nos está llamando a ser vasijas. Dios nos está llamando a vivir en su reino. Por eso la pregunta con la que yo empecé es: ¿a favor, en contra o indecisos? Ojalá que después de haber escuchado su palabra en esta noche, si yo volviese a preguntar a favor, todos pudiésemos levantar la mano y decir: yo quiero, estoy a favor del reino de Dios. Porque los indecisos quedarán afuera y los que están en contra estarán en el reino de Satanás. La pregunta es: ¿dónde estás decidiendo estar? 10 segundos para pensar. Nos preparamos para tomar la cena, pero ojalá el Espíritu de Dios esté orando en tu vida y tú puedas estar decidiendo: yo quiero estar a favor del reino de Dios. Yo quiero ser vasija. Yo quiero honrarle. Yo quiero vivir para su gloria. Dios nos bendiga. Dios nos ayude a tener una decisión inteligente, una decisión que perdure para la eternidad, y así poder participar de la cena. Porque sabes, por el sacrificio de Cristo, tú tienes la opción de ser parte del reino de Él. Dios nos bendiga.